Muy buenos días, gracias por acompañarnos en este webinar. Muy interesante que tendremos una invitada muy especial. Desde Chile nos acompaña Magister Arlet Krause Arregada. Ella es psicóloga y magíster en psicología por la Universidad de la Frontera de Chile, con estudio de posgrado en la Universidad Estatal de Campinas, Unicam, Brasil. Actualmente es candidata a doctor en psicología por la Universidad de Salamanca, España, en donde realiza una formación especializada en el Instituto Infoautismo, Centro de Referencia Español de Formación, Investigación e Intervención Integral en Autismo, acreditada internacionalmente para evaluación clínica de autismo con la batería ADOS-2, académica del Departamento de Psicología de la Universidad de la Frontera de Chile, y ha sido directora de carrera en psicología en esta casa de estudio y directora del programa inclusivo de acceso y acompañamiento para estudiantes en situación de discapacidad vía UFRO. A Arlet le damos una cordial bienvenida a El Salvador. Este día el tema trastorno del espectro autista, la inclusión a la educación es posible. Bienvenida. Muchas gracias, Esterlina. Primero agradecer la invitación. Es segunda oportunidad que tenemos un webinar. Invitaciones que yo siempre acepto con mucho gusto porque creo que son los espacios en donde podemos aprender en conjunto, conversar, plantearnos también desafíos, ¿no? Sobre todo en países como El Salvador y Chile, que estamos probablemente partiendo a trabajar en estas temáticas con una mirada más transversal, ¿sí? Así que muchas gracias por la invitación. Lo que yo he preparado para compartir con ustedes hoy día es una presentación que lo que da cuenta es precisamente de... Samar, ¿Aló? ¿Se ve bien la pantalla? ¿Se ve la pantalla completa? ¿Sí? Sí. Ya, perfecto. Entonces, lo que les estaba comentando es que lo que yo preparé es una presentación más bien acotada respecto de cuáles son los desafíos de la inclusión en el nivel educativo de estudiantes dentro del espectro del autismo, para dar luego un espacio mayor a poder conversar y dialogar con las personas que estén presentes, ¿ya? Y en ese sentido, evidentemente, partir conversando de que efectivamente la educación sí es posible, y sí es posible porque claramente es un derecho humano, ¿ya? Y comprender la educación como un derecho humano es un desafío de cambiar las representaciones que todos los países hemos tenido de más bien entender la educación como una oportunidad y no como un derecho. ¿Ya? Hoy día, ya hace muchos años, ¿no? Toda la legislación internacional y luego la legislación de cada país que han ido ratificando progresivamente la Convención de los Derechos Humanos y la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ya le dan un pie a cada país de que tenemos que comprender que entonces la educación es un derecho, y al ser un derecho son los estados los que deben garantizar el acceso a la educación, la progresión en la educación y la calidad de la enseñanza. Y eso que es, digamos, que está normado, hay que ser capaz de llevarlo a las distintas instancias educativas. Llamemos preescuela, escuela, educación secundaria y luego universidades, ¿ya? Por lo tanto, esta perspectiva de derecho es una perspectiva de derecho que las sociedades tenemos que ir incorporando progresivamente para darnos cuenta de que en realidad, tanto como familia de una persona que puede tener una necesidad de apoyo, como comunidades educativas, entre esas las universidades, tenemos la obligación y el deber de trabajar para construir comunidades educativas que sean inclusivas
y que permeen el derecho a la educación, ¿ya? Porque el derecho a la educación no es solo estar en el sistema educativo, sino que efectivamente es participar y tener éxito en el sistema educativo. ¿Qué significa eso? En el fondo, que haya un sistema educativo que entregue condiciones de calidad de la enseñanza, ¿ya? En ese marco, ¿cómo es posible la inclusión en la educación? Evidentemente hay tres aspectos que son clave, ¿ya? Y que hoy día los conocemos con los conceptos de accesibilidad, de diversificación y de flexibilidad, ¿ya? La accesibilidad lo que nos plantea es que las comunidades educativas tenemos que garantizar la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes, incluidos a todos los que pueden tener alguna necesidad de apoyo. Y la accesibilidad que promueva la autonomía de la persona, ¿ya? Comprendiendo que evidentemente la diversidad está en todas y todos nosotros. Ya no es que sea diverso solo el que tiene una condición particular, como por ejemplo alguien que pueda estar dentro del espectro del autismo, sino que la diversidad es parte de nosotros como seres humanos, porque por lo tanto todos somos diversos, ¿ya? Y entender entonces que la inclusión y la diversidad es una regla y no es una excepción. No es que una comunidad educativa sea inclusiva con uno, dos o tres estudiantes que tienen una característica especial, sino que la inclusión implica que todos los que pertenecemos a una comunidad educativa tenemos un trato igualitario y oportunidades igualitarias, ¿ya? Entonces, el desafío de hoy día es que dejemos de pensar que la diversidad y la inclusión son excepcionales para ciertas condiciones, ¿ya? Luego, el otro aspecto que permite que uno hable de inclusión educativa, evidentemente, es la diversificación de la enseñanza, ¿ya? Y eso significa que los profesionales de educación tenemos que trabajar en el enriquecimiento de los contenidos de aprendizaje. O sea, aquí es como el currículum se enriquece y se diversifica y deja de ser este currículum clásico, con esta forma clásica de enseñar y con esta forma clásica de evaluar, ¿ya? Y en donde en el concepto anterior yo solo hacía una adaptación para quien tenía una necesidad de apoyo y ahora la diversificación nos dice, yo asumo que todos somos diversos, por lo tanto todos los estudiantes se benefician de una clase diversificada, que ofrece más que una opción como estrategia de enseñanza y como estrategia de evaluación, ¿ya? Y luego está el otro componente tremendamente necesario para hablar de inclusión, que es la flexibilidad, ¿ya? Y la flexibilidad que implica flexibilidad en el currículum, ¿ya? Y obviamente flexibilidad en las metodologías de enseñanza y en las metodologías de evaluación. Y eso, evidentemente, la flexibilidad es la base para la transformación de los espacios en oportunidades reales de desarrollo. Y aquí un poco yo tomo esta frase que me parece que es tal vez la que más ejemplifica estos tres conceptos, y es que hablar de inclusión significa comprender que lo que es esencial para algunos es bueno para todos y todas. Por lo tanto, yo no tengo que pensar en una medida excepcional para un estudiante, sino que yo tengo que pensar en que al diversificar, al flexibilizar y al ser accesible las comunidades educativas, yo estoy respondiendo a lo esencial de algunos, pero estoy impactando positivamente a todos porque todos se pueden beneficiar de estrategias de enseñanza más accesibles, más diversificadas y más flexibles. ¿Ya? Esos conceptos son los que hoy día tienen que permear el sistema educativo para hablar de inclusión en general y en la particularidad de las personas dentro del espectro del autismo. ¿Ya? Y eso desafía entonces que las comunidades cambiemos los paradigmas con los cuales históricamente fuimos formados, que era este paradigma de la necesidad educativa especial. O sea, alguien que es especial tiene una necesidad particular. Eso ya hoy día está obsoleto. Y el desafío es que las comunidades vayamos entendiendo que lo que ocurre es que todas las personas en el transcurso de la vida tenemos necesidades de apoyo. Que yo no necesito tener una discapacidad, que yo no necesito tener una condición particular como el espectro del autismo
para tener una necesidad de apoyo. Yo puedo tener una necesidad de apoyo en el contexto educativo porque estoy atravesando por una situación sanitaria como la de ahora, por ejemplo, porque estoy atravesando una situación familiar, porque estoy atravesando una situación emocional. O sea, yo no necesito tener una condición particular para necesitar un apoyo. Y eso es un cambio de paradigma que las comunidades educativas tenemos que hacer, entendiendo que comunidad educativa son todos los niveles educativos. Y en ese desafío, entonces, comprender que cuando se habla de una escuela inclusiva o de una comunidad educativa inclusiva, implica necesariamente garantizar contextos de no discriminación. ¿Ya? Entendiendo que la no discriminación significa que nadie queda ni se sienta excluido ni fuera del sistema. ¿Ya? Y que evidentemente eso significa que las comunidades educativas tenemos que ser capaces de trabajar con prácticas políticas e instalar culturas que vayan abordando la diversidad que está presente en todas las personas. Diversidad asociada a discapacidad, a grupos minoritarios, a sectores vulnerados, a mujeres, por ejemplo, pensando hoy día que género es uno de los temas que se están imponiendo internacionalmente. ¿Ya? Ahora, respecto en lo específico de TEA, sí tener presente de que un estudiante TEA esté inserto en el sistema educativo no garantiza participación. ¿Ya? La participación está dada porque pueda acceder al currículum y porque pueda participar de las distintas actividades educativas. ¿Ya? Y hay un mayor riesgo en las personas TEA de estar excluidos dentro del mismo sistema, sí. Y eso es lo que hoy día se conoce como un riesgo de doble exclusión. O sea, estoy dentro, pero estando dentro estoy excluido. Porque no participo, porque estoy aislado, porque estoy solo, porque no tengo resultados de aprendizaje, porque la comunidad educativa no se ha preparado técnicamente para saber cómo trabajar con las especificidades que requiere una persona dentro del espectro. ¿Ya? Entonces, hay un desafío aquí de las comunidades de prepararnos y formarnos. Hoy día ya no es posible que las comunidades, digamos, no podemos recibir a un estudiante dentro del espectro porque no estamos formados. Esa formación es responsabilidad profesional y ética de las comunidades y de los profesionales. Esa ya no es una respuesta aceptable. Y de hecho es claramente una vulneración, un colegio que me diga no lo puedo recibir, o una universidad que me diga no lo puedo recibir porque no sabemos trabajar con ellos. Esa es una responsabilidad profesional, ¿ya? Y además hoy día está normada, ¿ya? Por lo tanto, eso es una discriminación, claramente es una discriminación. Y las familias tienen todo el derecho de denunciar esas discriminaciones, ¿ya? En ese marco, entonces, cuando nosotros hablamos de educación inclusiva, y me refiero al contexto internacional, ¿no? Evidentemente es entender que la educación inclusiva es un eje fundamental del derecho a una educación de calidad, ¿ya? Y el concepto calidad aquí es tremendamente relevante, porque una educación de calidad significa que ese estudiante aprende, progresa y se desarrolla. No es solo que está como un número más, sino que participa plenamente de lo educativo y lo educativo le provee entonces posibilidades ciertas de desarrollo de todas sus capacidades, ¿ya? Y evidentemente avanzar hacia una escuela inclusiva significa que las comunidades educativas tenemos que ser capaces de pensar en todos antes de cualquier cosa, no en algunos, y luego pensar en cómo lo ajusto para el que es muy distinto, ¿ya? Y eso significa disponer de entornos educativos que consideren la diversidad en lo global, asumiendo que todos somos diversos, pero también en la particularidad de los grupos más vulnerables, ¿sí? O sea, la diversidad es global, pero también tiene especificidad. Eso en el fondo es lo que implica comprender una escuela inclusiva y entonces instalar prácticas inclusivas. Y eso significa dejar de mirar tanto al estudiante y de etiquetarlo y señalizarlo y mirarnos más bien como comunidades en el sentido de qué tanto nosotros estamos siendo barreras para el desarrollo y para el aprendizaje, ¿ya? Y este concepto de barrera es un concepto de barrera que significa que no es que el estudiante tiene la barrera para aprender, sino que es que la comunidad en la interacción con esa especificidad de diversidad tiene las barreras porque es inflexible. Y el que es inflexible no es la persona, sino que es la comunidad, ¿ya? Entonces es en esta interacción entre las
características personales y la inflexibilidad de la enseñanza en donde ocurre la barrera. Por lo tanto, una comunidad educativa lo que tiene que trabajar es la barrera, ¿ya? Y dejar de este modelo tan individualizante, que es el modelo más bien que traemos de herencia del modelo biomédico, que es parcial para lo educativo, y es ampliar la mirada y decirnos tenemos que mirar todas y todas como comunidad y en qué medida nosotros somos efectivamente la barrera, porque somos inflexibles y porque no estamos dispuestos a generar y diversificar estrategias de enseñanza, ¿ya? Y eso evidente pasa tanto por la formación de los profesionales de educación como la actitud de estar dispuesto a comprender de que la educación es un derecho, por lo tanto es mi deber profesional que todos mis estudiantes aprendan y no solo algunos, ¿ya? Eso es un cambio de paradigma y es una comprensión profunda de que quienes tenemos que cambiar somos los entornos, porque tenemos que transformarnos en oportunidades y no en barreras, ¿ya? Oportunidades de desarrollo y no barreras, ¿ya? En ese marco, evidentemente, se describen que hay distintas fases para trabajar en lo que es la inclusión en el contexto educativo. Por un lado están los enfoques más reactivos, que es en el cual nos movemos la mayoría de los países, que es el famoso enfoque de los apoyos y de las adaptaciones, ¿ya? Entonces yo genero apoyos individuales y yo adapto el currículum con adaptaciones idealmente no significativas o razonables para la especificidad de una diversidad. Y eso, si bien da respuesta educativa en algún grado, no es el óptimo. El óptimo es que nosotros avancemos a una fase de accesibilidad. La fase de accesibilidad significa que los entornos educativos son accesibles para todos y todos sin necesidad de un etiquetamiento, ¿ya? Y eso es un enfoque proactivo en el cual yo me anticipo y comprendo que la diversidad está en todas las personas. Y eso es trabajar con estrategias más bien de diseño universal, ¿ya? Que en el fondo es como yo genero un currículum diversificado y un currículum que es accesible para todas las personas. Y es en eso en lo cual nos tenemos que formar, ¿ya? En cómo diversificamos las estrategias de enseñanza, ¿ya? Si ustedes se fijan hasta aquí, nosotros no hemos hablado del aprendizaje, hemos hablado de la enseñanza. ¿Y eso por qué? Porque las comunidades educativas somos responsables de los procesos de enseñanza. ¿Sí? Eso es lo que está en nuestras manos. Luego el aprendizaje obviamente es un proceso que ocurre en la interacción con las características de los estudiantes. ¿Sí? Entonces, es de la enseñanza de lo que nos debemos ocupar porque el resultado de una buena enseñanza debiera ser aprendizaje de calidad, ¿ya? Y esas son distinciones importantes porque cuando yo tengo la vista puesta solo en el aprendizaje, yo estoy entonces teniendo la vista solo en quien aprende y delego la responsabilidad del aprendizaje en quien aprende y no en quien enseña, ¿sí? Esas son distinciones que uno dice, eso es muy conceptual. No es conceptual porque en la práctica significa que yo, profesor, dejo de responsabilizar a las características individuales del estudiante como la razón por la cual no aprende y me hago cargo que si hay dificultades en ese proceso es porque yo en mi forma de enseñar tengo que modificar distintas estrategias, ¿sí? Entonces, pongo la responsabilidad en el adulto, que es el profesional, y dejo de responsabilizar al niño como estudiante o luego al universitario como estudiante, ¿sí? Y esas son distinciones importantes a la hora de la reflexión educativa que tiene que ocurrir para que haya realmente procesos de enseñanza inclusiva. Bueno, en este aspecto, y teniendo claro este marco, que en realidad trabajar en inclusión significa cambiar esas representaciones, obviamente nosotros sabemos que el espectro del autismo es una condición del neurodesarrollo que evoluciona en el transcurso del ciclo vital, ¿ya? Pero que tiene evidentemente una condición que va a mantenerse en el transcurso de la vida, pero va a evolucionar y va a cambiar, y esa evolución va a ir muy en positivo en la medida que haya diagnóstico de intervención oportuna y en la medida que haya calidad de la enseñanza, ¿ya? Por lo tanto, aquí la responsabilidad del sistema educativo
para aportar a que esa evolución de las personas que están dentro del autismo sea una evolución positiva es enorme, ¿ya? Ahora, teniendo claro que el espectro del autismo es una condición que está para siempre, no es una enfermedad, ¿ya? Y que siempre va a haber una restricción significativa en lo social. Por lo tanto, el eje de lo social es un eje que hay que estar acompañando permanentemente y que con buenas intervenciones podrá cada vez ir necesitando menos apoyo. Eso es lo que las buenas intervenciones tienen que ir logrando, ¿ya? Pero teniendo claro también de que no hay nunca una persona que esté dentro del espectro del autismo que sea igual a otra. Cada persona es un mundo de diferencia, ¿sí? Y hay una enorme variabilidad en la misma persona. O sea, una persona que está dentro del espectro del autismo a los 5 años puede ser completamente distinta a los 10, a los 15, a los 20, manteniendo la condición del espectro, pero habiendo avanzado, ¿sí? Como también puede haberse complejizado más si no ha habido intervención de calidad. Y también esa variabilidad también es entre las personas. Nosotros no podemos pensar que si tengo 3 niños dentro del espectro del autismo en la sala de clases son todos iguales y todos aprenden igual, porque eso es un error. Porque cada persona tiene digamos, una configuración de sus características que la hacen completamente distinta uno de otro. Así como todos nosotros, quienes no tenemos la condición del espectro del autismo, somos todos distintos y somos todos diversos, la variabilidad en una persona con autismo es también enorme, ¿ya? Por lo tanto, también aquí hay un desafío de que yo me saque la idea y la etiqueta de que si es autista, aprende de la misma forma y aprenden todos iguales, ¿sí? Y tiene las mismas necesidades de apoyo. Eso no es así. Pueden haber necesidades globales de apoyo que son más genéricas, sí, pero luego hay una especificidad que responde a la diferencia individual. Y aquí yo en esta lámina pongo 3 imágenes que hablan de esto mismo, pero que lo representan con imágenes y que además son las imágenes más usadas en las agrupaciones con autismo, ¿no? Está la imagen, en la primera imagen lo que hay es una cabeza con un cerebro que muestra piezas de rompecabezas y que luego abajo dice autismo con piezas de rompecabezas de distintos colores. Esa pieza de rompecabezas lo que quiere representar es la diversidad en el funcionamiento, ¿ya? Y que esa diversidad en el funcionamiento que es propia de todas las personas, pero particular en el espectro del autismo, es una diversidad que se representa con piezas de rompecabezas en donde no es que aquí falte una pieza, sino que es que todas las piezas son importantes y que todos podemos evidentemente construir un rompecabezas en la medida que cada uno pone su componente de diversidad, ¿sí? Esa es la metáfora de la pieza de rompecabezas. Luego hay una metáfora, que es la segunda imagen, que es la imagen de un mar, ¿sí? Y que también es la otra imagen que se usa mucho asociado a el autismo en el color azul o celeste, ¿sí? Y esa imagen del mar lo que quiere representar, bueno, siempre son varias cosas, ¿no? Pero lo que quiere representar es que una persona dentro del espectro del autismo es como un mar que puede estar muy calmo y alude a la calma, pero también alude a que es un mar que de pronto puede estar mucho más, con oleaje mucho más intenso, ¿sí? Y eso alude a los cambios en el comportamiento de las personas dentro del espectro y un poco a las desregulaciones que ocurren cuando hay situaciones del entorno que son altamente estresantes, ¿ya? La imagen del mar también es una metáfora que invita a decir, nosotros el mar lo miramos en superficie, ¿sí? Pero el mar, debajo del mar también hay una enorme cantidad de objetos que nosotros no vemos. Y también es un poco empezar a mirar cuán superficial nosotros vemos el autismo desde lo que podemos ver desde un comportamiento particular y cuánto hay debajo de potencialidad que no lo logramos ver en una primera vista, ¿sí? Un poco son las metáforas del color azul y del mar. Y luego yo les pongo una tercera imagen, que es una imagen como de un arco iris, ¿sí?
y que va en degradación de colores y que tiene al centro un punto blanco. Y que luego tiene en el borde los aspectos que son centrales, que se sabe que tienen un desarrollo diferente las personas dentro del autismo, ¿ya? Hay un eje de lenguaje, hay una dimensión sensorial, hay una dimensión de las funciones ejecutivas y hay una dimensión de las destrezas motoras, ¿sí? Pero esta imagen es una imagen como de un caleidoscopio, ¿sí? Y lo que quiere mostrar esta imagen es la enorme diversidad interindividual e intraindividual. O sea, que cada niño es un caleidoscopio en cómo se van configurando los desarrollos en el lenguaje, en lo sensorial, en lo ejecutivo y en la percepción y en lo motor. Y que un niño y otro niño es un caleidoscopio completamente distinto. Quiere mostrar en el fondo esta variabilidad, ¿ya? ¿Por qué me pareció interesante traerles estas imágenes? Porque de pronto uno usa estas imágenes sin comprender cuál es la razón que hay detrás. Y porque además las imágenes representan mucho mejor que las palabras estos conceptos que son claves para entender el espectro del autismo, ¿sí? Entonces, un poco por eso los quise traer a colación. Probablemente muchos de ustedes o la mayoría de ustedes conocen esto, no es nada nuevo, ¿sí? Pero es una forma distinta de representarlo visualmente, ¿ya? Bueno, en este marco, entonces, tener en claro que esta variabilidad intraindividual e interindividual de las personas dentro del espectro del autismo significa que hay una forma de comprender el mundo que es distinta, ¿ya? Y que esa forma de comprender el mundo, que es lo que se llama la cognición social, lo que está consensuado es que evidentemente las personas dentro del espectro de autismo significan un déficit. Y es la razón por la cual les cuesta la participación social y les cuesta la comprensión de muchos procesos que son procesos que están a la base de comprender el funcionamiento de las personas, ¿sí? El propio funcionamiento y el funcionamiento de las personas y evidentemente el funcionamiento del entorno. Y esos tres aspectos están asociados a la teoría de la mente, que en el fondo es la capacidad de representarme el funcionamiento y la mente de un otro. El otro componente está asociado a las funciones ejecutivas, que son todas las funciones de atención, de planificación, de flexibilidad, de inhibición de conducta, que son los que nos permiten desenvolvernos en la vida diaria. Y está también otro aspecto asociado a lo que se llama la coherencia central, que es esta capacidad de comprender las partes e integrarlas como un todo, ¿sí? Las personas dentro del espectro tienen una mayor habilidad para centrarse en las partes y eso los hace ser expertos, por ejemplo, en temas muy específicos y a veces poco usuales, pero tienen una debilidad para entender que las partes integran una totalidad, ¿sí? Y eso, a la hora de llegar a procesos en donde yo necesito integrar contenido y donde yo necesito luego abstraer, es un poco más difícil y necesitan apoyo para lograr esos procesos. ¿Se puede lograr? Claro que sí, pero con apoyo, ¿ya? Entonces, estos son los aspectos claves para entender cómo es que neurocognitivamente una persona dentro del espectro funciona, ¿sí? Y en ese funcionamiento funciona en el aprendizaje y funciona en la vida diaria. Por lo tanto, son estos tres aspectos los que se tienen que fortalecer técnicamente en las distintas intervenciones, ¿sí? Bueno, y entendiendo eso, entonces, podemos ver que hay distintos perfiles o formas de aprender que están asociadas a estas características y a este funcionamiento dentro del espectro. Entonces vamos a tener a personas que en general la proximidad social y física les puede incomodar. En algunos puede ser un estresor muy grande, en otros no, porque esto no es que todos tengan que ser así, porque no son todos iguales. Pero sí saber que la proximidad social y física puede ser un factor de estrés, que lo pueden manifestar incomodándose y manifestando esa incomodidad, como que la pueden expresar alejándose e inhibiéndose. No necesariamente le van a comunicar, ¿sí? Y eso eso llevado al aula significa que yo, profesor, no tengo que forzar que trabaje con otro, sino que tengo que enseñarle a trabajar con otro y enseñarle a tolerar una cercanía física y aprender a aceptar y respetar
la distancia física que esa persona necesita para interactuar con más comodidad. Significa también que yo, profesor, no le tengo que obligar a que me mire a la cara, ni tengo que interpretar que si no me está mirando a la cara es porque es mal educado o mal educada. Es entender que la mirada es algo que cuesta mucho a las personas dentro del espectro, ¿ya? Y que no es que sea inhibido, sino que hay una dificultad en establecer el contacto visual. Y yo le tengo que enseñar a tener ese contacto visual, pero no lo tengo que obligar a que lo tengan y lo tengo que malinterpretar como una señal de mala educación o desinterés o oposicionismo, ¿sí? Por lo tanto, eso en estrategias de aprendizaje, yo lo tengo que, entonces tengo que no obligarlo a trabajar en grupo, tengo que enseñarle a trabajar progresivamente con otros compañeros, tengo que darme cuenta de que si en realidad una actividad grupal yo la pensé para 5, ¿por qué no puede ser para 2? Cuando a lo mejor 2 sí es una tolerancia de personas que puedo tener. Y además tengo que pensar en este concepto de inclusión, de que no es solo el niño que está dentro del espectro que la proximidad física y social le incomoda, que hay otros que también les incomoda y que hay otros que también se van a beneficiar con un trabajo grupal en dupla y no en 5 o 6. Entonces yo tengo que ofrecer para todos esa posibilidad de que un mismo trabajo la pueden hacer de 2, de 3, de 4, de 5 y no solo dársela a quien está dentro del espectro, ¿sí? Eso es pensar en diversificación de la enseñanza y no estar pensando solo en la adaptación para el niño, para el único niño que lo requiere, porque eso no es así, ¿ya? Y tengo que obviamente priorizar las estrategias informáticas y tengo que tratar entonces de enseñar a cooperar y colaborar en los procesos de aprendizaje. Luego, en lo que tiene que ver con la teoría de la mente, que es la comprensión de sí mismo, de los demás y de las emociones y las acciones, yo tengo que ayudarlo a que entienda cómo yo funciono, explicándole y diciéndole en un lenguaje sencillo y literal lo que yo estoy comunicando, lo que yo le estoy pidiendo que haga, por ejemplo, en una actividad de aprendizaje. ¿Ya? Tengo que usar un lenguaje sencillo, tengo que evitar los sarcasmos, tengo que evitar las bromas de doble sentido y tengo que evitar la comunicación implícita, o sea, tengo que dejar de dar por hecho que lo que yo dije y que lo que yo comuniqué se entendía en un mensaje que tenía un lenguaje complejo y abstracto. ¿Sí? Entonces, tengo que literalizar el lenguaje o concretizar el lenguaje y tener claro que cuando yo uso un lenguaje más concreto, uso un lenguaje más literal, yo no estoy bajando el nivel de exigencia académica, sino que simplemente yo estoy mediatizando la comprensión de un contenido. En el fondo yo estoy facilitando la comprensión de un contenido. Y cuando yo explico eso en un lenguaje más sencillo y concreto, no solo le estoy facilitando el proceso educativo a ese estudiante TEA, sino que se lo estoy facilitando a muchos estudiantes que también necesitan una explicación más simple, más sencilla, con gráficos, por ejemplo, con mapas conceptuales, con conceptos claves explicados. Yo le estoy facilitando el proceso educativo a todos, ¿sí? Bueno, luego en el eje de dificultades en la comunicación, hay que trabajar habilidades comunicativas y hay que trabajar con sistemas alternativos de comunicación. Y lo que se ha visto, independiente de los modelos de intervención, es que las estrategias de apoyo visual sirven mucho para comprender la comunicación. Por lo tanto, yo tengo que usar apoyo visual para explicar un contenido, para explicar una conducta, ¿sí? Y tengo que estructurar más y ejemplificar más los procesos de enseñanza. O sea, yo tengo que, por ejemplo, en una guía de aprendizaje o en el pizarrón, yo tengo que explicar cuáles son los conceptos que vamos a trabajar hoy día y cómo esos conceptos se organizan. Tengo que dar claves visuales que me ayuden a esto que es tan abstracto, yo lo pueda ver y al verlo, al tenerlo disponible visualmente, estoy apoyando de una forma concreta, pero visual, el anclaje en entender una clase, en entender el objetivo de una clase y en entender qué se espera que yo aprenda de esa clase.
Por lo tanto, esa clase también tiene que tener señalizado la hora de inicio, la hora de término, y eso debe ser visual. Y lo que se ha visto es que cuando las personas utilizan estrategias visuales en la sala de clase, no solo se beneficia el estudiante, TEA, sino que se benefician los otros. De hecho, hay estudios que demuestran que cuando el profesor lo deja de hacer, son los otros estudiantes los que le piden, profesor, ¿y por qué no pone la pizarra lo que estaba diciendo? Porque nos ayudaba. Y cuando son los otros los que nos dicen, eso te dice que lo que es un poco esa frase que yo tomé al inicio, que lo que es esencial para algunos es bueno para todos, porque facilita el aprendizaje de todos. ¿Ya? Bueno, y luego está en lo que tiene que ver con la función ejecutiva, que aquí son muchas funciones que tienen que ver con la organización, con la planificación, con la abstracción, y que significa que el profesor tiene que pensar entonces en estrategias de enseñanza y por lo tanto estrategias de evaluación que te promuevan, que te ofrezcan opciones alternativas, que te permitan combinar soluciones alternativas y que esas soluciones sean conocidas. O sea, con esto, ¿qué cosa es re importante? Que la forma de evaluar sea similar a la forma de enseñar. ¿Ya? No puedo yo aparecer con una prueba en donde le pido al estudiante cosas que nunca vi, no solo respecto de el contenido, que eso ya sería un error enorme de un docente, sino que particularmente no le pida y no lo someta a ejercicios, actividades que no practiqué y que no ensayé previamente en la clase. ¿Ya? Porque cuando yo en una prueba le pongo algo completamente distinto al estudiante, yo lo que le provoco a ese estudiante es una enorme paradoja y una incomprensión de qué es lo que el profesor me está preguntando. ¿Y por qué algo tan distinto si eso nunca lo hicimos en clase? ¿Sí? Y eso, claro, para un estudiante que no está dentro del espectro y que es hábil, probablemente va a lograr ajustarse y va a lograr responder. Pero para alguien que está dentro del espectro lo va a paralizar, porque no va a comprender la prueba y teniendo el dominio de los contenidos se va a quedar en blanco, se le va a elevar la ansiedad a pic y se va a retirar de la clase y va a entregar la prueba en blanco. Porque solo la forma de preguntar le generó una ansiedad enorme porque era completamente desconocida. Con eso lo que estoy diciendo es que si yo soy profesor de matemáticas y le estoy poniendo un ejercicio de desarrollo en la prueba, evidentemente yo tendré que haber trabajado con ejercicios similares en el proceso previo de enseñar ese contenido o de enseñar esa operación matemática. ¿Sí? Si yo durante la clase les pedí que los estudiantes fueran redactando párrafos en lenguaje, entonces yo sí será coherente que en una prueba yo le pida una redacción de un párrafo con determinadas características. ¿Sí? Porque en el fondo yo lo estoy evaluando con estrategias conocidas. ¿Sí? Bueno, y así las estrategias asociadas a función ejecutiva, entonces lo que nos dicen es trate de organizarle el entorno de enseñanza para que él también organizadamente puede ir aprendiendo, ¿sí? Con mayor estructura porque hay una dificultad en la estructuración y la planificación propia de las personas dentro del espectro. Bueno, y con la dificultad con la atención, evidentemente es importante irlos ayudando a conocer sus tiempos de atención e irlos aumentando progresivamente. Por lo tanto, aquí es tremendamente clave que las actividades de aprendizaje estén parceladas para que estén consideradas en tiempos viables en que esa actividad se pueda responder y yo pueda ir respondiéndola progresivamente, haciendo pausa, pero además sintiendo la satisfacción de que yo puedo resolver eso para pasar a la siguiente actividad de aprendizaje. ¿Sí? Y eso es súper importante. Sobre todo las personas dentro del espectro y las personas ansiosas también. Si yo veo una guía que tiene 10 ejercicios, pasa a ser inalcanzable si para mí las matemáticas son complejas. Pero si lo que a mí el profesor me enfrenta es un ejercicio y luego que ese ejercicio está terminado me pasa el siguiente, yo sí veo viable porque lo que veo que es una tarea que es posible de realizar. ¿Ya? Entonces eso significa ayudar en la atención, ayudar en la distribución de los tiempos y que el estudiante sienta la satisfacción y no la frustración de algo que no puede porque es muy difícil, porque le exige mucho tiempo y porque no logra estar concentrado todo el tiempo que requiere resolver una evaluación o una guía o una actividad pedagógica. ¿Sí?
Y eso significa tener claro que en general los tiempos de atención en todas las personas no son altos. Pero particularmente en TEA hay más facilidad para distraerse, hay más facilidad para irse a los detalles y no a lo central. Por lo tanto, también tengo que ser cauteloso de que cuando yo diseño una guía de aprendizaje, si le voy a adicionar pistas visuales, que esas realmente sean pistas visuales que lo ayuden a concentrarse y no pasen a ser distractores, que es muy distinto una pista visual de un distractor visual, ¿ya? Y eso significa entonces que sean pistas que tengan una coherencia y una articulación directa con el contenido, con la actividad que yo le estoy pidiendo realizar, ¿sí? Bueno, para ir cerrando y en contextos de universitarios, lo que se ha visto es que evidentemente los universitarios tienen necesidades de apoyo tanto para en los entornos sociales y físicos, como también en ajustar las expectativas, que tienen necesidades en la evaluación, en estrategias de evaluación específica y que evidentemente necesitan acompañamiento para hacerse responsables y hacerse autónomos, o sea, en el tránsito a la vida independiente y a la vida autónoma. Y que requieren de apoyo adecuado y que ese apoyo esté muy presente porque en general ellos rechazan los apoyos y resisten recibir apoyo. Entonces requieren de que uno se anticipe y le ofrezca posibilidades de apoyo instalado en las comunidades universitarias, por ejemplo, ¿ya? Y ahora vamos a ir cerrando con esto, vamos a ver algunas de las orientaciones que sugieren desde la mirada más de accesibilidad y desde el concepto de accesibilidad, y es pensar, por ejemplo, cómo nosotros podemos hacer los campus, los entornos de los colegios accesibles. Y ahí es central en TEA, pero evidentemente bueno para todos los estudiantes, en que los estudiantes conozcan qué persona, por ejemplo, de un colegio o qué persona de un pabellón de un colegio o en el recreo del colegio, con qué personas puedo contar, a qué personas puedo recurrir, que me van a apoyar si es que necesito algún apoyo, ¿ya? Y además significa que esa persona tiene que estar formada para saber, por ejemplo, cómo orientar o cómo contener a un estudiante dentro del espectro. Tienen que haber señales éticas visibles porque a propósito de esta función ejecutiva y que yo me desoriento fácil, necesito que haya señales éticas que me digan el nombre de los lugares, que me señalicen con flechas y me orienten bien hacia dónde voy y en qué lugar estoy. Y eso lo necesitamos todos, pero particularmente una persona TEA lo necesita más, ¿ya? Y también necesita evidentemente saber de que las personas TEA tienen una forma de hablar, una forma de comportarse y un tono distinto. Entonces algunos hablan más fuerte, otros hablan más bajo y tengo que aprender a respetar esa forma de comunicarse distinto y dejar que termine de hablar, porque a veces son más lentos, antes de yo intervenir y preguntarle y ponerlo ansioso, yo interfiriendo la comunicación, por ejemplo. Bueno, a nivel de metodología es necesaria la anticipación, o sea, es importante que el estudiante conozca cuándo es la evaluación, qué es lo que se espera que se va a evaluar, cuáles son los contenidos asociados, cuáles son los trabajos, etcétera, que haya rutas de trabajo organizadas, que se le apoye en la toma de decisiones y que él vaya de a poco elaborando los juicios personales y que vaya progresivamente incorporándose a un grupo sin presión de lo social, ¿ya? Entre otras cosas. Que también les aprendamos a respetar la soledad y la necesidad de estar solos, sobre todo cuando están ansiosos. Si una persona TEA está con una crisis de ansiedad, lo peor que yo puedo hacer es aproximarme porque le voy a generar más ansiedad. La tendencia natural que tenemos las personas es que si vemos a alguien triste o descompensado lo queremos abrazar, ¿sí? Y hay algunas personas TEA que van a aceptar ese abrazo, sí, pero de personas conocidas y con los cuales tengan familiaridad, ¿sí? Y hay otros que incluso con conocidos y con familiaridad no lo logran aceptar porque les genera incomodidad. Entonces tenemos que aprender a que la forma de estar es estar al lado, pero no estar encima. Esa es un poco, diría yo, la distinción, ¿no?
Estar al lado es distinto de estar encima. Para una persona TEA, yo estoy encima cuando yo estoy muy próximo, yo estoy encima cuando lo quiero abrazar, yo estoy encima cuando lo quiero tocar, pero tener claro que una persona TEA es un mundo de diferencia con otro. Porque hay otros que sí lo toleran, lo aceptan y lo esperan, esa proximidad física, y otros que no. Entonces hay que conocer la individualidad de cada persona TEA. Ya yo creo que aquí la principal invitación es a conocer la individualidad de cada persona. Y eso exige disponerme a conocer a mis estudiantes, si lo pienso en el sistema educativo, ¿sí? Bueno, permitirle entrar y salir de la clase para que libere la ansiedad fuera y no se vea en una situación de descompensación dentro de la sala de clase, que además le va a generar una presión social enorme, porque se va a ver expuesto y exhibido frente a otros que lo van a ver descompensado. ¿Ya? Entonces un estudiante TEA necesita saber que si tiene necesidad de salir de la sala, puede salir y puede volver a entrar y no va a haber sanción por eso. Y eso lo necesita saber directo de boca y voz del docente. No sirve con que la familia se lo diga, ni sirve con que otro profesor se lo diga. Lo que sirve y lo que necesita es que ese docente, en la clase que está, le haya dicho al inicio de la clase, al inicio del semestre, a todos, no solo al estudiante TEA. Si alguien por alguna razón necesita salir de la clase, puede salir y volver. Solo le pido, por ejemplo, que no meta ruido para no interrumpir. Pero esa señalización se la tengo que haber dicho al inicio de la clase a todos mis estudiantes. Porque no es solo el TEA el que puede tener necesidad de salir. No es solo el TEA el que puede ser ansioso. O sea, saquémonos esa idea de que solo el TEA necesita eso. Porque si no, lo que yo hago es que yo no digo nada, pero voy al pupitre donde está el estudiante TEA y le digo, cuando tú necesites salir puedes hacerlo y y le digo lo mismo. Eso es un trato que no es igualitario. Y eso puede ser interpretado por el niño, y entonces yo, ¿por qué? O por el resto, ¿por qué él sí y los otros no? Entonces, pensar en inclusión significa que yo pienso en que esto que es esencial para algunos, vuelvo a la misma frase, es bueno para todos. Por lo tanto, yo lo digo para todos y lo aplico con todos. ¿Sí? Ese es un poco el sentido de pensar que estas estrategias que se sugieren para TEA, yo las tengo que implementar con todos, y al implementarla con todos, obviamente yo estoy garantizando que ese estudiante TEA está teniendo lo que necesita, pero también estoy garantizando que otros se pueden beneficiar de esa estrategia diversificada, ¿sí? En el fondo, esos son un poco los conceptos claves con los que partí, llevado a estrategias concretas como las que estoy comentando ahora, ¿sí? Bueno, y en los materiales, está claro que las claves visuales son súper buenas, que tengo que explicar lo verbal con apoyo concreto o mensaje o lenguaje más literal, y tengo que además proporcionarles la información por escrito. Aquí es clave. Todo lo que yo haya dicho en indicaciones de evaluación y de estrategias por escrito. ¿Ya? Porque hay muchas pistas verbales que no van a captar y no sirve decirles, pero si yo les dije en la clase, sí, les dije, pero ¿cuánto de eso que se dijo se entendió y cuánto se recordó? Y eso no solo para TEA, para todos los estudiantes, por lo tanto, todo tiene que ir con apoyo de información relevante por escrito. ¿Sí? Bueno, y en la evaluación, obviamente, evitar las preguntas capciosas, evitar las instrucciones enredosas, porque lo que vamos a tener ahí es que nuestro estudiante va a quedar paralizado porque no entiende lo que se le está pidiendo y no va a responder sabiendo, ¿sí? Y eso yo diría que probablemente en los sistemas educativos más básicos o primarios y secundarios en general eso está bastante logrado, o sea, los profesores explican en un lenguaje sencillo. Yo diría que este es un mayor desafío para los profesores universitarios. Los profesores universitarios, hay un grupo importantísimo, por no decir la mayoría, que tiene como esta idea de que se hace una prueba complicada y hablen difícil, es mejor profe. Y eso es completamente errado. Y los profesores universitarios tenemos esta idea de que si yo explico en concreto, yo estoy bajando la exigencia. Eso también es errado. Entonces, yo diría que el sistema universitario es el que más tiene que aprender de cómo lograr hacer evaluaciones coherentes con explicaciones sencillas, ¿sí? Y tener claro que con eso no está bajando
la calidad de la enseñanza. ¿Sí? Bueno, y para el docente, evidentemente, los desafíos siempre van a ser en todos los niveles educativos, entender que la calidad significa que todos mis estudiantes tengan las posibilidades ciertas de estar aprendiendo, ¿sí? Y que eso significa ir perfeccionándose y ir cambiando las formas que yo tengo de entender lo educativo y de entender la inclusión, ¿sí? Y que evidentemente, si yo veo que hay sospecha de posibles aspectos TEA o elementos TEA, tengo que derivar oportunamente, tengo que hablar con la familia, tengo que articularme con los equipos de los programas de apoyo, siendo cuidadoso de que a mí no me corresponde decir su hijo tiene tal cosa, porque yo no tengo las competencias para decirlo, pero sí es mi responsabilidad, si yo observo determinadas señales, decir, sería bueno que busquemos apoyo para ver qué puede haber acá, ¿sí? Porque la detección precoz es clave en TEA porque cambia la ruta y el trayecto de vida en la medida que más temprano se detecta y más temprano se interviene, ¿sí? Y evidentemente implementar progresivamente estrategias de diversificación de la enseñanza, yo creo que el principal desafío de los docentes, y para eso están los equipos profesionales de apoyo de los programas de inclusión que nos van a apoyar a aprender eso, porque efectivamente un profesor no tiene por qué saberlo, pero sí tiene el deber de aprenderlo. ¿Sí? Esa sí es importante. Bueno, y para la familia, evidentemente, exigir educación de calidad para todos sus hijos y tenerle el miedo a exigir. Hay que exigir porque la educación de calidad es un derecho. Por lo tanto, las familias no pueden ser cómplices de vulneración de derechos y deben dejar de tener el miedo de denunciar porque crean que su hijo va a salir del sistema educativo. Lo que se necesita hoy día es más familias que denuncien los sistemas educativos que no estamos haciendo bien las cosas. ¿Ya? O sea, y para eso la familia tiene que tener claro que la educación de sus hijos es un derecho y no un favor. ¿Ya? Todavía estamos anclados que nos están haciendo un favor con tener a los hijos en la universidad, en los colegios. No es un favor, es un derecho. Y no podemos ser cómplices si los hijos nos están diciendo que están viviendo situaciones de bullying, que están siendo maltratados. No podemos ser cómplices quedándonos callados porque queremos evitar un problema y tenemos miedo a que ese hijo, el colegio nos diga, entonces no puede seguir con nosotros. Porque eso es no comprender que lo educativo es un derecho. ¿Sí? Y yo creo que en eso las familias se tienen que permear y las agrupaciones de familiares ayudan mucho en eso, ¿no? Al empoderamiento de las familias, de entender que eso es un derecho y que, claro, yo debo exigir educación de calidad, claro que sí, pero yo soy un padre o una madre que aporta a que ese proceso sea viable, ¿sí? No es que yo me ponga exigiendo desde la vereda de fuera y yo luego no hago nada, sino que yo asumo que la educación y que los procesos educativos son procesos en donde participamos en conjunto, escuela, comunidad educativa y familia, ¿sí? Pero que en ese trabajo en conjunto yo no puedo dejar pasar situaciones de vulneración, ¿sí? Y eso las familias lo tienen que tener muy claro y tienen que informar precozmente si tienen dudas de que algo en el desarrollo hay distinto en sus hijos. Y las investigaciones demuestran que son las madres las que detectan las primeras señales de que algo distinto hay en el funcionamiento de ese hijo y son las primeras que consultan y las primeras que preguntan, ¿sí? Y también, lamentablemente, las investigaciones muestran que a los padres les cuesta más aceptar las condiciones o los diagnósticos de sus hijos. Entonces, también aquí hay desafío para las familias y para los padres de aceptar que si un hijo tiene esta condición, es un hijo que sigue siendo el mismo hijo que los otros si es que tengo otros. ¿Ya? Los duelos asociados a aceptar una condición y un diagnóstico que es para toda la vida pueden hacerse complejos. Y cuando yo digo que las madres detectan las señales precozmente, no estoy diciendo que las madres resuelvan el duelo fácilmente. Es un proceso tan complejo como para los padres. Pero es mejor llevado si se vive en conjunto con la pareja cuando está la posibilidad de que la pareja esté junto y creen juntos, ¿sí? Y si lo que hay es una ruptura familiar y hay pareja separada, la responsabilidad de madre y la responsabilidad de padre no cambia por no vivir con los hijos. Y eso también es algo que hay que trabajar, porque se ha visto que hay mucha ruptura de pareja en familias que tienen hijos con condiciones del neurodesarrollo complejo. ¿Ya? Porque pasa a ser un estrés tan grande y como no han tenido apoyo, finalmente hay mucho quiebre de familia asociado a eso.
Y eso tiene una complejidad enorme, porque implícitamente ese hijo o esa hija pasa a ser el responsable, aunque no lo es, de una ruptura. Entonces hay temas de duelo que también hay que acompañar, hay situaciones familiares que hay que comprender y de pronto, a veces, los profesionales que estamos en los sistemas educativos somos poco comprensibles de esos procesos familiares y creemos que la familia tiene que estar asumida y damos por hecho que eso tiene que ser así y nos cuesta mucho ponernos en el lugar de la familia, que son procesos que no son fáciles. ¿Son posibles? Claro que son posibles, pero muchas veces se requieren de acompañamiento y a veces es el colegio, es la red de apoyo que tiene esa familia, sobre todo en sectores de mayor vulnerabilidad. Y es ese colegio el que tiene que ser capaz de escuchar, de contener y derivar. Cuando se da cuenta que la familia está atravesada por una no aceptación de las condiciones de ese hijo, eso es un proceso humano. Es normal que eso ocurra. Y no hay que sentirse culpable porque a mí me puede estar pasando eso como madre y como padre, sino que hay que ser capaz de verbalizarlo y buscar los apoyos y aceptar los apoyos. O sea, yo creo que aquí hay un desafío que es mucho más que solo la persona TEA, sino que es mirarlo en un contexto de desarrollo, y en ese contexto de desarrollo la familia evidentemente es el primer gran contexto de desarrollo, ¿sí? Y bueno, y para cerrar, a mí me parece esta una invitación que yo siempre pongo en estas presentaciones porque me parece que las imágenes hablan por sí solas, ¿ya? Yo creo que como personas, como ciudadanos y como sociedades nosotros tenemos que educar la mirada, ¿ya? Y aquí lo que yo estoy mostrando es una imagen de un niño que está con una lupa y esa lupa puesta en un ojo y aparece el ojo muy aumentado por la lupa, ¿ya? Y la metáfora es, mirémonos, seamos conscientes de qué estamos mirando y limpiémonos de los prejuicios cuando nos miramos, ¿sí? Dejemos de mirar en el espectro del autismo solo lo que falta y miremos la potencialidad, ¿sí? Mi invitación es a cada vez que nosotros nos miremos, mirémonos desde lo potencial que cada uno de nosotros tiene. En particular, de los niños, niñas, jóvenes y adultos dentro del espectro. Miremos lo potencial, no solo miremos lo que falta. Porque una persona dentro del espectro del autismo es mucho más que lo que falta, ¿sí? Es una persona, es un ser integral que tiene mucho potencial y que tiene necesidades de apoyo, como cualquiera de nosotros, con algunas especificidades, ¿no? Entonces, la invitación de cierre es aprendamos a mirarnos más desde lo positivo, más desde lo potencial, que eso no significa anular lo que nos falta, sino que significa no solo tener la vista puesta en lo que falta, ¿sí? Y mirémonos entonces dentro de las fortalezas, ¿sí? De las fortalezas que tenemos todos como seres humanos y de las fortalezas que tienen y del potencial que tienen las personas dentro del espectro. Eso, muchas gracias. Ahora podemos pasar a la conversación. Gracias, Arles, sin duda un interesantísimo tema. Invitarles pues, a los que nos acompañan puedan activar su cámara. Lo vamos a hacer, como dijimos, levantemos la manito para poder dar la oportunidad de poder comentar, ¿verdad? Creo que les aparece la opción para levantar la manito si alguien tiene un comentario. Bueno, estoy viendo a una colega y amiga de Chile, a Georgina, que es de La Serena, y que seguramente se viene conectando. Y Georgina, te tengo que contar que ya terminé la presentación porque por la diferencia horaria había una hora de diferencia con el cambio de hora que tuvimos la semana pasada, que yo no me di cuenta a tiempo. Entonces, partimos a las 11 y no a las 12 horas chilenas. Pero estamos abriendo ahora para la conversación, ¿sí? Y la presentación después la compartiremos. Y aquí hay otra persona que debe ser de Chile, seguramente que está diciendo nos pasó a varios. Bueno, pero queda grabado, es como las cosas que pasan. Bueno, esta semana me han pasado varias cosas anecdóticas de ese tipo. Cierta confusión con los horarios, pero bueno, es parte de la vida nomás. ¿Algún comentario
que quieran hacer. Si no, mientras leo Arlet, los comentarios que tenemos en el Facebook. Nora Garcés nos dice buenos días, gracias por su información enriquecedora. Saludos a Silvia Yanet Mena, buenos días. Igual a Pilar Valencia Palacios, nos ha estado sintonizando. Saludos. Anabel Elizabeth Baque, buenos días, nos dice. Corina Bermúdez de Polío, buenos días, bendiciones. Y saludos ahora a Marina González Rivera, buenos días. Saludos también a Elvia García. Mercy Trejos, gracias, dice. Yolanda Salas Mejía, muchas gracias, excelente tema. Alejandro Camara Espinosa, excelente la información. Y saludos desde Campeche. Oh, Campeche, ¿dónde es? México, creo. Ah, mira, ya. Bueno, siempre esta parte de los diálogos para mí son los mejores, ¿no? Esto de poder conversar, de poder compartir un poco lo que uno ha ido aprendiendo y sobre todo, creo yo, todos los desafíos que tenemos en inclusión de personas dentro del espectro, ¿no? Creo que ahí tenemos grandes desafíos. Yo siempre digo, a veces pecando de que puedo ser injusta en el comentario, pero yo creo que con otras discapacidades en general llevamos más desarrollos. Hemos aprendido más. Nos hemos equivocado harto también, pero hemos aprendido más. Pero en TEA yo creo que es un mundo en el cual estamos aprendiendo desde hace poco tiempo. Entonces creo que aquí hay un desafío mayor de formarse, de aprender, porque hay especificidades, claro, que uno no maneja. ¿Ya? Y como lamentablemente las personas dentro del espectro han vivido tanta segregación de los sistemas educativos, claro que poco sabemos todavía. Entonces creo que aquí hay desafíos mayores y que claramente no se puede resolver con medidas que son muy genéricas. ¿Ya? Se requiere de aspectos muy puntuales y para eso hay que conocer bien el funcionamiento de las personas dentro del espectro, un poco retomando lo que yo les decía al principio, teniendo claro que no hay ninguna persona TEA que sea igual a otra. Y esa diferencia individual es la que hace la diferencia. O sea, tenemos que disponernos a conocernos en la individualidad. Y probablemente ese es el principal desafío, que con otras discapacidades como que de pronto uno las agrupa, ¿no? Y dice ya, para las personas baja visión tales cosas, para las personas con problemas motores tales cosas, y claro, sirven porque son genéricas. Pero en TEA hay especificidad. Sí, le damos la palabra Arlet, a Verónica Gachica, creo que nos quiere comentar algo. Verónica, buenos días. Nos comparte. Hola. ¿De dónde nos acompaña? Hola, buenos días. Hola. Y yo soy de Chile, vivo en el campo, en una comunidad que se llama San Gregorio, de la comuna de Ñique. Yo me vine con mi familia, o mi familia y yo nos vinimos hace como 3 años. Mi hijo tenía 9 años y en el colegio que está, que es un colegio rural, ellos en el fondo empezaron a pesquisar que algo pasaba con Esteban. ¿Cuál fue mi reacción? Que generalmente los cambios se dan más cuando el niño de lo rural se va a lo urbano. Aquí fue al revés. Entonces yo sentí, cuando me dieron la oportunidad de llevarlo a un neurólogo, que en el fondo fue como súper rápido, como casi un chequeo general, y que te dieran un diagnóstico fue muy frustrante, ¿ya? Porque yo asociaba esos cambios más que nada al cambio desde la ciudad al campo. Era un mundo nuevo para todos, para los tres. Los tres nos estábamos ambientando y la forma de hablar de mi hijo, claro, era un vocabulario más, no digo más elevado, pero era diferente. Entonces para muchos, él habla como extranjero porque tenía un lenguaje distinto, pero por la ciudad también y porque siempre había estado con adultos. Entonces, para mí esa experiencia, porque fue a los 9 años cuando lo diagnostican,
fue como muy fuerte, y cuando te hablo del duelo, generalmente para mí fue un duelo tremendo, porque hablan de generalidades, ¿no? Que le va a costar la sociabilidad, o la parte de la comunicación, o te hablan de cosas muchas que yo no las veía. Realmente, sí, había estado en una escuela de lenguaje, pero ¿qué le había servido? Yo también tengo problemas al hablar muchas veces por la ansiedad. Entonces dije, también podría haber estado vomitándome mi forma de hablar. Y no respondía necesariamente a una condición de él. Bueno, para resumir, fue un duelo grande, y como usted también dijo, los papás ellos se restan, la culpa es tuya, es que tú no hiciste esto. Para mí fue doble o triple duelo. Y me empecé a averiguar, porque no hay información, por lo menos acá hay muy poca, menos en la parte rural, o sea, no hay, o sea, prácticamente te diagnostican, lo integran al programa de PIE, pero tampoco es un apoyo tan, perdónenme que sea tan franca, que sea para mí tan eficiente puede ser, tal vez por lo mismo que están aprendiendo en el camino, ¿me entiendes? Yo no ejerzo, pero yo soy asistente social, trabajé muchos años con gente, con familias, por lo tanto, no puedo decir que no tengo, al menos así un poquitito de conocimiento. Entonces, yo veía muchas otras variables que lo demás, como dicen, usted está loca, la mamá cacho que viene a preguntar. Entonces yo decía, ¿por qué no hacen por último una difusión? Porque así como a mí me pasa, le puede pasar a la señora que vive realmente en el rural, donde una escolaridad baja, que a lo mejor no hay solamente un hijo, hay 2 o 3. ¿Me entiendes? Entonces empecé yo mismo a buscar los canales, así como estoy acá, que mi hermana a mí me mandó esta información para estar acá. Me fui a congresos donde yo pasaba piola, pero solamente para poder entender. Y lo único que he hecho es simplemente cerrar los ojos en el sentido de dejar y conocer lo más posible a mi hijo. Nunca lo he tratado como alguien especial, todo lo contrario. Él tiene los mismos desafíos como tuvo su hermana mayor, cuando mi hija mayor ya tiene 30 años, pero me refiero con los mismos desafíos, él hace sus cosas, le pongo ciertas tareas, y nunca me hizo él, por ejemplo, un berrinche cuando niño. Nunca tuve ese problema de que no, que, ¿me entiendes? La patalita tal vez de los 2 años, que es típico los niños que cuando empiezan a desafiar a los papás, no, yo quiero ahí, y empiezan, no, y todo eso. Pero no fue más que eso. Entonces yo decía, no me calza esto, no me calza lo otro. Entonces es la angustia que vive uno como padre. ¿Realmente está bien diagnosticado? Porque me sorprende. Por ejemplo, hasta la misma profesora de integración de este año, ella me dijo, lo voy a conocer, le voy a hacer una videollamada, ni un problema, le dije yo, él tiene su celular y en forma autónoma él se comunica con sus profesores, pero no entiende algo. No estoy yo de por medio, porque yo no voy a estar toda la vida. Y yo creo que él, o sea, yo tengo expectativas con él porque es un niño que tiene un buen rendimiento. Bueno, esperamos que la brecha educacional que sea más equitativa, pero pienso que él podría llegar a estudiar una carrera universitaria. Por lo tanto, el aprendizaje tiene que empezar desde ahora, no solamente en cuanto a contenido, sino que como él desarrollarse en el mundo. Y ella me dijo, sin ninguna apreciación previa, me llamó mucha atención, me dijo la forma como su hijo recibió la llamada, se comportó, se comunicó, él llevó la conversación. Y a mí me habían dicho que él justamente iba a tener dificultades en eso. Cuando teníamos clases presenciales, él siempre pendiente de sus compañeros, o será una cualidad personal y yo estoy confundiendo, pero él integraba, por ejemplo, un taller de ajedrez. Era el único alumno. El taller llegó a ser 9, 10 alumnos, porque él empezaba a buscar alumnos dentro de los niños del colegio y los invitaba. Entonces, para él es un esfuerzo salir de él y poder invitar y motivar a otros. Entonces yo decía, si me están diciendo que era poco sociable, claro, el tema le gustaba, pero también en deporte, en otras cosas, él siempre ha sido como así. Incluso en las clases online, está pendiente del compañero del otro y profesora, por ejemplo, dice, el fulanito tanto parece que quiere decir algo. Y yo lo observo desde lejos, porque trato de no ser invasiva. Y a veces las profesoras me llaman a mí y me dicen, ese comportamiento, pero genial, o sea, no lo esperaban. Entonces, creo que estamos en un
constante aprendizaje. Yo aprendo de él. Más que yo creo que lo que él aprende de mí, él aprende de mí. O sea, yo aprendo de él. Entonces, yo quisiera, ojalá, en algún momento, cuando lleguemos a una verdadera inclusión, como dijo la profesora, no es que al niño TEA le vamos a decir, oye, si necesitas salir, salga. Para mí eso no es inclusión. Es como darle ¿no es cierto?, las reglas de juego para todos iguales. Y él aprenda cuándo puede hacerlo, él aprenda cuándo hablar, cuándo comentar algo, ¿me entiendes? A respetar turnos que no se lo va a enseñar nadie en otra parte. Y que lo más probable es que si no lo sabe hacer, la gente lo deje afuera. Entonces, a mí en este momento me ha servido y me ha reconfortado escuchar a la persona que puso, porque siento que mis ideas no están tan, sin tener mayor conocimiento, no están tan lejanas, pero sí me frustra, y obvio por la pandemia también, porque ellos están solos. Yo no tengo amigos, o sea, él no tiene amigos cerca, y por esto mismo, que no te juntes, que no, ¿me entiendes? De estos cuidados, él ha estado más de un año solo. Y él lo único que quería ir al colegio. Y yo sé, si yo le digo, usa la mascarilla, la colegio, no te acerques, y todas las medidas, él lo va a hacer. Porque lo conozco. Es como, de hecho, de acá nos recuerda todas las cosas. Entonces, él lo tiene claro. Es como, tiene 11 años ahora, pero actúa como si fuera un niño de 15 o más. Es muy responsable. Sí tengo que recordarle el orden. De repente es muy así como demasiado. Entonces, por ejemplo, vas a estudiar, limpia tu escritorio, ordena tus cosas, para que no haya tantos elementos distractores. Y ya lo hace, obedece, y después ya sigue bien, pero vuelve de repente a lo mismo. Entonces, son cosas que a lo mejor a mí todavía, o a nosotros como familia, no debemos a lo mejor reforzar más, pero es insisto, un constante aprendizaje. Para mí, más que lo que yo le he podido entregar como mamá, me ha abierto a aprender de él. Me ha abierto incluso cuando juega ajedrez, que el profesor un día me dice, yo soy Asperger, y entonces se sentían como muy identificados ellos. Y la forma de jugar, es como la forma de él de ver la vida. Es la forma como él se enfoca. Entonces yo lo observo, yo no juego, pero cuando juega con el papá y los veo disfrutar, es como, y como conversan, yo voy conociendo un poco más de él, de cómo es él. Sí, gracias Verónica. Mira, lo que tú planteas, te agradezco también compartir tu experiencia de madre. Sin duda, mira, efectivamente yo creo que lo que uno debería tratar de hacer siempre, tanto como profesional como familia, es disponerse a conocer a los hijos y a los estudiantes. Yo creo que uno comete el error cuando uno trata de encasillar en un molde de lo que uno cree o de lo que ha leído, en este caso que es el espectro del autismo. Y esta variabilidad que hay, de la cual yo comentaba al principio, y de hecho el concepto espectro, ¿por qué se llama espectro? No es porque sean bichos raros, ¿ah? Porque de pronto uno en el sentido común, en el lenguaje común, uno dice, ¿quién parece un espectro? Es como que eres un bicho raro, no es un bicho raro. El concepto espectro alude a la variabilidad. Que la dentea es enorme. Entonces, claro, uno de pronto tiene como estas imágenes de un TEA más clásico, ¿no? De que es un TEA que tiene más compromiso de los componentes que definen y que son los que finalmente se evalúan para hacer un diagnóstico responsable de TEA. Pero evidentemente hay una variabilidad en TEA enorme y los que están en la curva más hacia lo más funcional o lo con menos compromiso o el autismo leve, que antes se llamaba Asperger y de alto funcionamiento, que ahora ya son conceptos que no se utilizan, lo que te muestran es que habiendo la condición hay dificultades que son mucho más específicas y a veces más sutiles, ¿ya? Y que esas sutilezas son efectivamente las que hay que trabajar para ir en el fondo logrando la autonomía y la independencia, que es lo que uno siempre espera como padre y como madre de todos sus hijos, y en particular de los que tienen alguna necesidad de apoyo. Ahora, también es cierto
de que podemos estarnos enfrentando como sociedades en general a un sobrediagnóstico de TEA, sí, también es cierto. Así como Chile tiene casi un 12% de prevalencia de déficit atencional y dobla Claro. la prevalencia internacional, que es de un 6 y tanto, casi un 7, también podemos estar con diagnósticos mal hechos, ¿ya? Entonces, yo la verdad es que siempre sugiero, cuando uno recibe un diagnóstico en lo personal o en lo familiar de un hijo, evidentemente hay un proceso que es complejo, que es aceptarlo, y que tú bien lo dices, no son procesos fáciles. Pero luego también en la intervención hay que ir viendo la progresión, y evaluar esa progresión significa también volver a consultar, ¿ya? Porque si uno no está con el apoyo permanente de un equipo especializado que en el fondo, en el proceso va viendo cómo evoluciona, como tú estás en un sector más aislado, donde no hay apoyo de profesionales externos, yo sí te sugeriría, sobre todo si fue diagnosticado a los 9 años, que se le haga una nueva evaluación, porque además él está entrando en un proceso preadolescente. Entonces, además hay que chequear otras cosas, ¿ya? Porque se ha descrito que el proceso adolescente es un proceso que las personas dentro del espectro lo viven con más complejidad, porque no tienen las suficientes herramientas, los que realmente son TEA, ¿no? No tienen las suficientes herramientas para comprender qué les está pasando con los cambios que empiezan a enfrentar. Entonces siempre es bueno, en el proceso preadolescente, volver a hacer una evaluación y ver si a lo mejor las necesidades de apoyo que puede tener van más en esa dimensión de acompañar ese proceso de cambios que se vienen y que se vienen intensos. Entonces yo te sugeriría que le hagas una nueva evaluación, y que te va a permitir también proyectar cuáles son los apoyos que necesitas. Sí te sugeriría también de que hoy día sí hay gente más formada, y que tú busques gente que esté formada en la batería A22, y que sea esa la evaluación que se le haga, ¿ya? Porque ahora ya la gente se publicita cuando está capacitada, ¿no? Entonces, invierte en eso, porque si el diagnóstico que él tuvo fue solo de un neurólogo, sin la aplicación de una prueba o de una entrevista estandarizada, evidentemente puede ser un diagnóstico que esté muy bien hecho, pero el evaluarlo más integralmente te permite, porque en el fondo la batería 2.2 lo que te permite es ver los distintos ámbitos, y sobre todo proyectar las intervenciones y cuáles son los focos de intervención que tiene que tener, y los focos de apoyo. Sí, una evaluación tiene sentido más que para la etiqueta en sí misma, para poder levantar de ahí un perfil de apoyo, ¿ya? Okay. Ahora, la 2.2 en sí misma, no, o sea, lo que hay es una persona que está formada y que de acuerdo a la expertise que tenga, con la batería 2.2 más su expertise, va a poder entregarte una devolución oral y un informe escrito para el colegio que dé cuenta de los apoyos que necesita. Y eso es lo que hoy día es un estándar de calidad. O sea, hoy día no puede ir uno a un médico y solo salir con la receta, que el mismo recetario que te indica los medicamentos, salir con la misma recetita que te diga tiene TEA. Eso no nos sirve. Lo que sirve es una descripción del perfil, para poder entonces los profesionales de educación hacerse cargo de los apoyos que se requieren en la educativa. Y eso es exigir en el fondo calidad en el sistema de salud. Por lo tanto, yo te sugiero, chequea, busca a alguien que esté en Arica, sería, ¿no? O Iquique, ¿tú eres de Iquique? No, San Gregorio, en Ñuble. Ah, Ñuble, eso es la octava. Casi, Ya. porque ahora somos región. Ah, ya, bueno, pero está Chillán, ¿no? Está Chillán, Chillanta, Concepción. Está Chillanta, Concepción, está Temuco también. Estamos cerca entonces. Yo soy de Temuco. Yo soy oriunda de Temuco. Bueno, pero yo te sugiero eso, ¿sí? O sea, hoy día hay que pedir una evaluación, y que deba concluir con un informe que oriente claramente los apoyos que se necesitan. ¿Sí? Me parece muy más que práctico, más explícito, y a mí me dejaría más tranquila, porque es como una intuición, pero yo no me sirvo a las horas de mi intuición. Puede ser muy buena mis ganas de intuir, pero me puedo equivocar. Yo necesito algo práctico, algo, digamos, algo técnico que me diga para de esto. Por ejemplo, la expresión de su emocionalidad. Sí, veo que él tiene un déficit, porque lo conozco, porque yo tengo que visualizar su ojito y ahí sé que algo pasa.
Es como el termómetro, pero no puedo no puedo basarme solamente en eso. ¿Qué hago frente a eso? Sí, así que bueno, ahí un poco mi sugerencia, ¿sí? Muy amable, muchas Buena gracias. la sugerencia. Rapidito les comento, Joana Saavedra nos escribe en el chat y dice, es acompañarlos en proceso de la inclusión y entregando las herramientas que les permitan desarrollar al máximo su potencialidad. Son niños maravillosos. Le damos el paso a Georgina García, que nos quiere comentar algo. Muchas gracias, porque no tengo la manito, entonces no sabía cómo pedirla. Primero, pedir disculpas que entré tarde porque me dieron por el cambio de hora, así que agradecer a LED que nos invitó. Estamos con una colega de la ULS, Alejandra Carrera, ahí también entramos tarde, y decirle, miren, nos venimos encontrando los chilenos acá, en un país hermano. Verónica, contarte y a todos los padres que hay muchos chicos ya en las universidades chilenas que están egresando, no solamente están ingresando, porque cuando ingresan tienen adecuaciones en la prueba nacional de selección universitaria, pueden pedir adecuaciones. Con Arlet hemos formado parte de esos equipos para que tengan una sala solo y puedan estar más tranquilos, más tiempo, ingresar con un objeto afectivo. Es decir, estamos luchando, Verónica, por el cambio absoluto de todo el sistema educacional, y que ya están egresando varios estudiantes con el trastorno del espectro autista de las universidades. Pero esto requiere un acompañamiento de todo el sistema educacional, tal cual decía la profesora Arlet. No es solo ciertos aspectos de funcionalidad cognitivo, de aspectos de aprendizaje formal, sino que de autonomía, de lo mismo que tú señalabas, Verónica, de poder comunicarse, de hacerse amigo, y a veces llegan a la universidad sin saber cómo hacerse amigo. Me ha tocado enseñarle a los chiquillos cómo hacerse amigo, y hemos ensayado todo tipo de estrategias. Entonces, decirle a los apoderados y a que están acá, disculpe que hable como profe a los apoderados, pero a los familiares que sí tienen que tener buenos diagnósticos para decirle al colegio cómo tiene que entregar esos apoyos. Las escuelas deben ser capaces de entregar los apoyos, todo el sistema del jardín infantil, colegio, liceo y universidades. Los diagnósticos no es para poner etiquetas, sino qué apoyo específico, y contarle también a los chilenos, ¿no?, que recurran a sus universidades estatales en cada región, que ahí van a encontrar especialistas para orientar, y si no están el especialista en la región, nosotros nos comunicamos a nivel nacional para buscar los apoyos necesarios. Así que, Verónica, recurre a tu universidad estatal de tu región, ponte en contacto, y qué especialista, qué hacer, qué materiales. Así que estamos todos conectados. Arlet pertenece a la Universidad de la Frontera, yo a la Universidad de La Serena, yo estoy al norte, Arlet al sur, y estamos a tu disposición, Verónica, de cualquier persona presente, pero en Chile cada universidad del Estado tiene una unidad de apoyo a la discapacidad, de los estudiantes con discapacidad, y cualquier apoderado puede recurrir para buscar orientación. Muchas gracias. Georgina, agregarle también, ¿verdad?, como sugerencia ya a las universidades salvadoreñas acá, que abran esa área. Sí, bueno, en el área, en las universidades, este es un tema completamente nuevo. Con Georgina estamos trabajando en la red de inclusión de universidades hace ya varios años. Somos las viejitas de la red. Bueno, y lo que decía Georgina, eso es súper importante, la accesibilidad de la PCU, los ajustes necesarios para los estudiantes dentro del espectro. Yo soy responsable de esa mesa técnica y de los ajustes porque trabajamos por áreas de especialidad, y yo me estoy formando en TEA, en universitarios chilenos dentro del espectro. En eso estoy escribiendo mi tesis de doctorado, y ha sido un enorme aprendizaje. Y bueno, con Georgina y con la red hemos hecho actividades nacionales. Yo me recorrí todo Chile haciendo seminarios presenciales, que fueron parte de mi contribución a tomar muestras en las universidades chilenas. ¿Por qué comento esto? Porque en realidad trabajar en autismo requiere de formación y requiere de investigación. O sea, si no conocemos los perfiles de los estudiantes, no tenemos cómo intervenir. O sea,
solo desde buena voluntad y buena disposición, incluso uno puede cometer harto error. Entonces se necesita evidencia científica para poder instalar programas en las universidades más pertinentes. Mi sueño es, en la UFRO, instalar un programa específico para TEA. Ese es mi sueño, eso es lo que yo espero concretar con el doctorado. Porque creo que hay especificidad y los resultados están demostrando que hay aspectos específicos que intervenir y para eso hay que formarse. Y un programa de inclusión, como los que tenemos todas las universidades, que hemos logrado avanzar y que ha sido una lucha instalarlos en las universidades, no logran responder a cabalidad las necesidades de apoyo que tiene la población universitaria TEA. Entonces, esa es mi aspiración. Y obviamente, como Georgina comentaba, y me alegro que esté Alejandra, por eso yo la miraba y decía, es cara conocida. El desafío que tenemos las universidades es de transversalizar los apoyos y poder disponernos a apoyar a las comunidades. Cuando Georgina te lo ofrece genuinamente, y todas son todas actividades que nosotros hacemos colaborativamente y gratuitamente. O sea, nosotros las redes estatales no cobramos por acompañarnos, no cobramos por capacitarnos, porque asumimos que es parte de nuestra responsabilidad social y nuestro compromiso de estar como universidades estatales tratando de impactar en estos cambios y de formar a las comunidades. Por lo tanto, siempre hacemos actividades abiertas, gratuitas, y cuando estábamos en lo presencial lo hacíamos con talleres presenciales. Así que, qué bueno, Verónica, que te sumaste, como otras personas que pueden estar también, porque ahora lo virtual permite que, por ejemplo, ahora con El Salvador estemos, el segundo webinar que hacemos con El Salvador, y que con Esterlina nos conocimos también así de circunstancialmente, ¿no? Sí. Tal vez Alejandra nos puede comentar algo. Bueno, buenas tardes. Ya, en Chile estamos en buenas tardes, parece, ¿no? Sí. Gracias por la invitación, le agradezco a Georgina, ella me comentó, así que los saludo a todos. Arlet, un gusto escucharte. Efectivamente, lo que señalas, Arlet, es muy cierto. Precisamente esta semana estábamos trabajando, bueno, como comento, Georgina y yo trabajamos en la Universidad de La Serena, ambas somos académicas, y el espectro autista es todo un tema en la formación de los profesores, ¿ya? Y es fundamental enfocarse principalmente en este perfil diverso, ¿no? La preparación de los futuros profesores respecto a cómo atender a este perfil. Y un poco atendiendo lo que señalaba Verónica, yo creo que muchas veces el proceso de duelo se vuelve muy difícil de asimilar y quizás nos enfrascamos mucho tiempo en aceptar, ¿no? la condición. Sin embargo, creo que es mucho más importante enfocarnos en dónde está la dificultad, ¿no? El aspecto más funcional ya de la dificultad. Y para eso conocer el perfil es sumamente importante, que los profesores sepan qué hacer respecto a ese perfil es vital en la formación de futuros profesores. Por lo tanto, todas estas instancias se valoran muchísimo y yo me alegro mucho que se creen estas instancias en donde puedan participar los apoderados y también se puede ser abierto público en general. Así que ese es el trabajo que estamos realizando desde las universidades, la preocupación en visualizar el trastorno, como bien señalaba Arlet, desde la visión de un espectro, evitando esta figura caricaturesca que puede tener, ¿no? la condición, y más bien visualizando a la persona como un ser que tiene una individualidad como la tiene cualquier otro ser humano, ¿ya? Y que merece ser atendida y requiere ser atendida como la de cualquier otra persona. Y en ese intercambio, en donde nosotros atendemos la diversidad, todos salen beneficiados, ¿ya? Esa es la lógica de la formación. Así que bueno, yo agradezco a Arlet, agradezco la instancia de poder escucharla, y uno también se nutre también de las impresiones de quienes cotidianamente tienen que vivenciar, ¿no? Las dificultades, los desafíos que se generan a raíz del convivir con otros. ¿Sí? Eso. Gracias. Gracias. Les comento, Elvia García, saludos desde Morazán, El Salvador. Alejandro Camara Espinosa nos dice, y entre más sabemos, más dudas nos vamos formando. Y Wendy Vázquez, saludos desde Honduras.
Mira, qué bonito, qué bueno que estemos todos los países conectados, ¿no? Este es un tema que evidentemente compromete, ¿no? Yo creo que aquí el desafío es cómo seguimos avanzando. Así es. En el chat nos comenta Perfecta de Cier, se les felicita por sus proyectos y preocuparse por los niños TEA. Agradecerles como asociación de Autismo Oriental desde El Salvador, a todas por habernos acompañado. Arlet, tal vez un último llamado a las universidades salvadoreñas. Nosotros pues ahorita de su conocimiento estamos dando pininos, ¿verdad? En este nuevo proyecto que es la red y estamos trabajando y estamos poniendo muchísimo de nuestra parte y las universidades involucradas pues también. Hacerle Bueno, llamado, ¿verdad? A las universidades en cuanto a la inclusión. sí, bueno, primero, más que un llamado, una felicitación y contar para las personas nuevas que están acá, que con Estolina nos conocimos circunstancialmente por redes sociales. ¿Por qué cuento esta historia? Porque las anécdotas, todo partido siempre como anécdota. Nosotros tenemos muchas anécdotas acá en Chile también. Por redes sociales, Esthermina por Facebook me escribe y me dice, llegó a mis manos una presentación suya de Universitario en el Espectro, le pido autorización para poder usarla con mi agrupación de padres y madres. Entonces yo le dije que obviamente que sí la utilizaba, pero que en realidad yo le ofrecía que hiciéramos un seminario, que nos conociéramos y hiciéramos un seminario, y así organizamos el primer webinar el año pasado a finales de año. Y luego ahí en este conocernos, y ella es una madre de agrupación, en eso de conocernos, yo le propuse que como nosotros estamos en la red latinoamericana y Salvador no tenía red universitaria, que por qué no trataba de contactarse con universidades y formar una red salvadoreña. Y ella, que es muy power, tomó el guante y ya tuvimos dos reuniones hemos tenido, y a la red ya la tienen armadas con objetivos, y algunos de ellos están aquí presentes porque nos conocimos en una reunión. Tuvimos la reunión con Sandra Katpa, que es la coordinadora de la red de la Universidad de La Plata. Entonces yo de verdad, más que un mensaje, es felicitarlas por la energía, por la disposición, por la motivación. Y además encuentro maravilloso que una red universitaria nazca potenciada desde una agrupación de padres y madres, porque eso releva el poder de la sociedad civil y de la asociatividad. O sea, de verdad, Esterlina, yo te felicito y me alegro que las universidades se sumaron cosas que nosotros acá en Chile quisiéramos, Gertina. Primera reunión y estaban los vicerrectores hablando por el rector, porque el rector ya estaba enterado que se estaba formando la red salvadoreña. O sea, muy, muy organizada. Nosotros quedamos felices con Sandra cuando hicimos esa reunión, porque dijimos, aquí hay mucho interés genuino en avanzar en temáticas y coordinados también con los centros de rehabilitación. O sea, de verdad, Esterlina logró transversalizar a todos los actores importantes y la red ya está pronto a inaugurarse. Entonces, más bien el mensaje es a la responsabilidad que tenemos las universidades, todas, de vincularnos responsablemente con los entornos, de apoyar y asesorar en lo que podemos, y en lo que no podemos disponernos a aprender. Porque igual las universidades a veces hemos pecado de omnipotencia, ¿no? De creer que todos lo sabemos, y eso no es así. Y que evidentemente son las personas, son las familias de las personas TEA los que nos tienen que decir a las universidades qué es lo que se necesita, desde qué es lo que se necesita investigar, hasta desde qué es lo que necesitan de que una universidad responda frente a las necesidades de apoyo que pueden tener sus hijos. O sea, yo creo que aquí la universidad enfrascada en una burbuja dejó de ser viable ya hace muchos años. Y en Latinoamérica en particular, una universidad no puede estar desarrollada de sus entornos y de sus territorios. Así que de verdad es más bien un desafío para las universidades, decir, abrámonos a las comunidades, démonos cuenta que el trabajo coordinado es de un valor enorme, y que tenemos que hacer una apuesta, porque los que hoy día son niños van a ser jóvenes y van a ser adultos dentro del espectro, y tienen el derecho a una educación universitaria de calidad, que probablemente además es la que le va a dar herramientas necesarias para tener una inserción laboral que les permita ser adultos lo más autónomos posible. O sea, yo creo que ese es un desafío de las universidades, formarnos y formar, y vincularnos responsablemente con los entornos. Así que también, Esterlina, muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes.
Les leo los últimos comentarios ya para despedirnos. María Dolores Vázquez, gracias por la invitación, Dios les bendiga. Bueno, comentarles que Lania Dolores es mamá de un niño con autismo. Belén nos dice saludos desde La Unión, El Salvador. Bueno, Georgina, gracias a usted por acompañarnos. En el Facebook tenemos Chinita Pekín, saludos desde Chiapas, me regalan en donde puedo ver nuevamente el curso, bueno, quedará grabado en Facebook. María Díaz de Lizama nos dice, muy buenas ponencias, primero Dios se inicia a desarrollar en nuestro país a nivel del Ministerio de Educación para que todos nos empapemos de conocimientos respecto al TEA y brindar una mejor atención. Decirles pues que esa es una de las luchas que nosotros tenemos, ¿verdad? Muchas gracias, Esterlina. Disculpa, si fuese posible la grabación del webinar, porque me lo están pidiendo para poder compartirlo. Por favor, que después nos hagas llevar la grabación y yo la comparto acá, ¿ya? Para los chilenos que llegaron tarde. Por suerte yo estaba, porque si no también habría llegado tarde una hora. Por favor, ¿ya? Bueno, pues agradecerles, ¿verdad? Por este importantísimo tema. A los que estuvieron vía Facebook, a los que estuvieron dentro de la sala de Zoom. Y pues, sin ustedes en realidad nosotros aquí no hacemos nada. No, muchas gracias. Será para hasta otra ocasión. ¿Sí? Será hasta en otra. Gracias por acompañarnos. Nada. Que estén muy bien. Un abrazo. Feliz día, feliz tarde para ustedes. Gracias.